Buenas tardes, Luis. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escuchan, jóvenes? Sí, licenciado. Sí, se escucha, licenciado. Licenciado, se escucha. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Solo quiero que me ayuden porque estoy en otra computadora. ¿Cómo hago para verlos? Para borrar esto que tengo acá. Licenciado. Dime. De la X, en la esquina superior. ¿Aquí? No de la X, sino a la par, donde está el cuadrito. ¿Aquí? Ajá. Me parece esto. Apache ahí. Ahí está. Ahí está. Bueno. Y para borrar esto, mira esto de acá. Bueno, ahora ahí se va un poco a la izquierda, un poquito. Yo le digo dónde para. Ah, por acá. Ajá, ahí. Muy bien. ¿Y ahora para hacer más grande esto? ¿El texto o la ventana? Esto de acá, donde está el texto. Ah, muy bien. Váyase arribita, abajo de donde dice formas de... ¿Arribita? No, disculpe, a la barra de arriba. ¿Esta de aquí? No. A la barra de arriba. ¿Aquí? Ajá, ahí, bueno, ahí donde está un circulito con el signo más. Ahí puede ampliar el Acá. texto. Ajá, vea, sí, tal vez. Entonces, porque se me fue. Para correr esto un poquito más, por acá. Con esto, ¿no? Póngase, vamos a ver, a la orillita de la ventana, en el lateral derecho. Veamos si ahí se puede. No, en el lado lateral de la ventana. Decime por dónde, mujer. Vamos a ver, ¿dónde están todos esos iconos de colores?
Aquí. Ajá, por ahí. Va, intente ponerse en la orillita, cabal, donde terminan. Aquí la orillita. Ahí, cabal, le tiene que salir esa línea, ajá, el cursor, ahí va, ahora Apache, ahí donde está, no lo mueva y corra para el lado derecho. Veamos si se puede, ahí está. Bueno, vamos a ver cómo quedó esto. Sí, ahí está, muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, jóvenes, vamos a comenzar la clase. Pues ustedes saben que el examen parcial ya está programado, nos toca el 12 de octubre. Eso significa que nos van quedando para el examen exactamente la clase del día de hoy, el día miércoles que lo vamos a hacer en el Chavala y el siguiente viernes. O sea, exactamente nos quedan 3 clases. Entonces, por lo menos quisiéramos terminar la 4ª unidad, de ser posible. Y si no, pues vamos a evaluar lo que únicamente nos haya tocado. Pero un Dios de que les esté yendo bien con el trabajo. Ahí, bueno. No digas no puedo, ni en broma. El inconsciente no tiene sentido del humor. Lo tomará en serio y te lo recordará cada vez que lo intentes. Facundo Cabral. Entonces, esta 4ª unidad se refiere concretamente a las formas de normación colectiva. Contrato colectivo de trabajo, el reglamento interior de trabajo, el convenio 98, las bases convencionales plurales de trabajo, la sentencia colectiva y el pacto colectivo de condiciones de trabajo. El día de hoy pues vamos a usar mucho el código. Por favor, yo quisiera que tuvieran el código porque casi toda esta parte que vamos a analizar la tiene el código. Pues vamos a iniciar con el contrato colectivo de trabajo. Entonces vamos a estar ya listos para poderlo y que ustedes nos puedan apoyar. Bueno, entonces vamos a comenzar lo que es una definición. La definición la vamos a encontrar una doctrinaria y la legal. Entonces nos ubicamos en el artículo 38 del Código de Trabajo. La definición, según el tratadista Guillermo Cabanedas, es: el contrato colectivo de trabajo es el suscrito con uno o más patronos o una entidad laboral. Esto es, por un sindicato o grupo obrero, para facilitar ocupación remunerada a los trabajadores afiliados o representados. Si se dan cuenta, la doctrina tiene no únicamente el sindicato, sino que también tiene a un grupo obrero. Eso significa que en Guatemala, sí, en Guatemala únicamente puede hacerlo un sindicato. Pero la definición es amplia, pues por supuesto. Esto puede aplicar a muchos países que no es únicamente los sindicatos, sino pueden ser trabajadores coaligados, cualquier unión de trabajadores. Lo que sí es importante es de que va a ser una ocupación remunerada, o sea, se va a suscribir un contrato donde las prestaciones las vamos a prestar en forma individual, pero quien firmó el contrato fue el sindicato. Ahora vemos a la definición legal, ¿sí? Vamos a ver aquí donde estamos por ahí. Vamos a ver. Brandon Steele, ¿te encontrarás por ahí? Sí, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tenés tu código, Brandon? Sí. Bueno, artículo 38. Ahorita. Dice capítulo 2, contratos colectivos de trabajo. Artículo 38. Contrato colectivo de trabajo es el que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos, o uno o varios sindicatos de patronos, por virtud del cual el sindicato o sindicatos de trabajadores se comprometen, bajo su responsabilidad, a que alguno o todos de sus miembros ejecuten labores determinadas, mediante una remuneración que debe ser ajustada individualmente para cada uno de estos y percibida de la misma forma. Bueno, si se dan cuenta, lo firma el sindicato, pero la responsabilidad, bueno, va a estar bajo la responsabilidad tanto del sindicato como de los trabajadores. Pero lo importante es de que vamos a ejecutar las labores
en forma individual, pero también la remuneración no es que se la vayan a pagar al sindicato y él nos va a pagar a nosotros, no. La remuneración del patrono nos va a pagar a nosotros en forma individual. Doctrinariamente vamos a encontrar dos clases, el contrato sindical y el contrato por equipo. Como ya vimos en la definición doctrinaria, igual, ¿va? Ustedes vamos a encontrar esas dos clases ¿Por qué? Porque se va a dar también con grupos que no sean sindicatos en Guatemala, pues es únicamente sindicatos. Pero para eso, pues consultamos para fines académicos al licenciado Raúl Antonio Chicas Hernández. De hecho, pues fue profesor también de nuestra casa de estudios. El contrato sindical es una variedad de contratos de trabajo colectivos que se concierta en representación de los trabajadores frente a uno o más patronos por un sindicato o varios de ellos. Pero también la doctrina reconoce el contrato por equipo. Es el que se celebra entre uno o varios patronos, con un grupo no sindicalizado que conviene aceptar conjuntamente responsabilidades y beneficios de la ejecución de determinado trabajo o ejecución de la obra, bajo la dependencia del patrono a cambio de una retribución determinada por el grupo o equipo de trabajadores. Si se dan cuenta, pues este va a ser un equipo. Si nos vamos cuando nosotros siempre hablamos de la seguridad jurídica, pues si es patrono, creo que le conviene más celebrarlo con un sindicato que con un grupo de trabajadores, porque el sindicato va a estar debidamente inscrito, es una institución que está debidamente inscrita. Si fuera en otros países, en Guatemala, única y exclusivamente los contratos colectivos los pueden celebrar los sindicatos. Requisitos. Artículo 40, por favor, Brandon. Sí, ahorita. En todo contrato colectivo de trabajo deben expresarse el nombre completo de las partes que lo celebren, la empresa o sección de la empresa o lugar de trabajo que abarque y las demás estipulaciones de los contratos escritos individuales de trabajo. Vean qué interesante. Estamos hablando del colectivo. Debe expresarse el nombre completo de las partes que lo celebren. Acuérdense que estamos hablando del colectivo, entonces va a estar el nombre del sindicato y el nombre de la empresa o del patrón. La empresa o sección de empresas o lugar que abarque y las demás estipulaciones de los contratos escritos individuales. A pesar de que van a ser las partes, va a ser un sindicato y va a ser el patrono, deben de contener las estipulaciones de un contrato individual de trabajo. Y para eso les agregué aquí el artículo 29, que el 29 pues definitivamente tiene los requisitos de un contrato individual, ¿sí? De hecho dice contenido mínimo del contrato de trabajo. Habla que el nombre y apellidos, edad, sexo, estado civil, nacionalidad, la fecha de iniciación de la relación laboral, o sea, sí tiene que agregarlos porque los contratos, aunque va a ser un contrato colectivo, vamos a tener responsabilidades y derechos como trabajadores en forma individual. La personería. Por favor, Brandon. Artículo 41. La personería. Los representantes del sindicato o sindicatos deben justificar su personería para celebrar el contrato colectivo por medio de certificación que están legalmente inscritos, extendida por la Dirección General de Trabajo o, en su defecto, copia auténtica del acuerdo que ordenó su inscripción y también por el acta de la asamblea que así lo haya acordado. Las partes de los patronos no sindicalizados deben justificar su representación conforme al derecho común. Bueno, pues es normal, más. Si estamos hablando de los patronos, tienen que ser a través de los nombramientos debidamente inscritos, pues si es persona individual, tienen también su procedimiento. Pero en el caso del sindicato, dice por certificación extendida por la Dirección General de Trabajo, donde constan que están legalmente inscritos. Está hablando de los representantes del sindicato, los del comité ejecutivo. O, en su defecto, si no tuvieran esa certificación, copia auténtica del acuerdo que ordenó su inscripción. Y, si tampoco tuvieran ese documento, acta de asamblea que así lo haya acordado. Si se dan cuenta, pues si por alguna circunstancia la Dirección General de Trabajo no les ha entregado a ellos, donde están legalmente inscritos, esa constancia,
pues ellos también lo pueden hacer con una copia autenticada del acuerdo que ordenó inscribirlos. Si tampoco existiera, pues vamos a utilizar el acta de asamblea que así lo haya acordado. Y les agregamos para eso exactamente el 223, inciso E, que está hablando del comité ejecutivo y sus responsabilidades que tiene. Veamos hoy las formas de contratación. Artículo 39, por favor. El contrato colectivo de trabajo debe celebrarse siempre por escrito, en 3 ejemplares, uno para cada parte y otro que el patrono queda obligado a hacer llegar a la Dirección General de Trabajo, directamente o por medio de la autoridad de trabajo más cercana, dentro de los 15 días posteriores a su celebración, modificación o novación. La existencia del contrato colectivo de trabajo solo puede aprobarse por medio del documento respectivo, y la falta de este da lugar a que el sindicato o sindicatos de trabajadores queden libres de la responsabilidad que hayan contraído conforme al artículo anterior, y a que dicho contrato se transforme en tantas relaciones individuales de trabajo como trabajadores están ligados por él. Bueno, la primera parte dice que solo puede celebrarse por escrito. Ese es el contrato colectivo. En el contrato individual, tenemos, por ejemplo, el artículo, déjenme ver, estaríamos en el artículo 27. La primera parte, si tienen ahí el artículo 27, déjenme ver que alguien quiere que le ingresemos. Bueno, entonces, el contrato individual, de conformidad con el artículo 27, dice el contrato individual de trabajo puede ser verbal cuando se refiera. O sea, da la opción en el individual de ser también, de ser verbal. Pero por favor, en el contrato colectivo de trabajo es únicamente por escrito. Los 3 ejemplares, que es igual para todos, el que hacen llegar a la Dirección General de Trabajo. Saben que ahora el sistema es electrónico, ya no es con un documento. Pero vean qué interesante. La existencia del contrato colectivo de trabajo solo puede probarse por medio del documento respectivo. Si ustedes se recuerdan en el artículo número 30, cuando hablamos del contrato individual de trabajo, dice, la prueba plena del contrato de trabajo puede hacerse con el documento respectivo. La falta de este o la omisión de alguno de sus requisitos se debe imputar siempre al patrón. Vean qué pasa aquí si no existe el contrato de trabajo. Primero que va a ser definitivamente, para poder probar nosotros la circunstancia que firmamos un contrato de trabajo o hacer valer ese derecho, solo va a ser con el propio contrato colectivo de trabajo. Pero vean lo que dice aquí, la falta de este da lugar a que el sindicato o sindicatos de trabajadores queden libres de responsabilidad. ¿Y qué pasa? El efecto que tiene. El efecto que tiene en el individual es que todo lo que el trabajador diga se va a tener como cierto. No, en el contrato colectivo el efecto es que todas las relaciones, por favor, que en dicho contrato se transformen en tantas relaciones individuales de trabajo como trabajadores están ligados a él. O sea, deja de existir por alguna circunstancia, no se firmó, no existe el contrato colectivo de trabajo, pero ya se está prestando el servicio. Entonces lo que dice el efecto es que se convierte en un contrato individual de trabajo. Dejó de ser colectivo y se convierte en un contrato individual de trabajo. Veamos hoy los derechos y acciones que nacen con el cumplimiento. Brandon. Artículo 46. El sindicato que sea parte de un contrato colectivo de trabajo puede ejercer los derechos y acciones que nazcan de este, para exigir su cumplimiento y, en su caso, obtener el pago de las prestaciones o indemnizaciones que procedan contra a. sus propios miembros, b. otros sindicatos que sean parte del contrato, c. los miembros de los sindicatos a que se refiere el inciso anterior, y d. cualquier otra persona obligada por el contrato. Bueno, dependiendo de quién infrinja, pero sí tiene el sindicato derecho a accionar en contra de los propios miembros del sindicato
a otros sindicatos que sean parte del contrato, a los miembros de estos sindicatos, aunque no sean el que directamente firmó, y cualquier otra persona obligada por el contrato. Veamos hoy el 47. Lo sigo leyendo. Por favor, Rando. Bueno. Hoy estás de clima. Sí. Artículo 47. Los individuos obligados por un contrato colectivo de trabajo solo pueden ejercer los derechos y acciones que nazcan del mismo, para exigir su cumplimiento y, en su caso, obtener el pago de las prestaciones o indemnizaciones que procedan contra otros individuos o sindicatos o empresas que sean parte del contrato, cuando la falta de cumplimiento les ocasione un perjuicio individual. Bueno, si se dan cuenta, entonces, estamos aquí, los derechos que tenemos de accionar, o sea, los derechos que nacen por el propio contrato. La coexistencia. Se recuerda que ya lo analizamos en una oportunidad, en una clase. La coexistencia de contratos colectivos. Lo importante en esto es de que, si se recuerdan, que lo relacionamos con el 212 del Código de Trabajo. El 212, si alguien, por favor, que me lo busque, lo voy a pedir por favor ahí a Cristian Alexander, ¿estás por ahí? Sí, Lick, aquí estoy. Cristian, buscame el 212, creo que es segundo párrafo. Está bien, Lick, ahorita. Mientras tanto, Brandon, léeme el 42, despacito, porque lo interesante son las dos primeras líneas. Veamos qué es lo que dice. Ok, artículo 42. Si dentro de la misma empresa hay varios sindicatos de trabajadores o trabajadores... Ajá. Dice varios sindicatos de trabajadores, pero miren el o trabajadores pertenecientes a varios sindicatos. Ahí deténete. Cristian, ¿ya tenés el 212, segundo párrafo? Sí, licenciado. Dice, ninguna persona puede pertenecer a dos o más sindicatos simultáneamente. Bueno, entonces, fíjate que aquí el 42 está indicando o trabajadores pertenecientes a varios sindicatos. Te está dando la facultad que puedes pertenecer a varios sindicatos. Cristian le da lectura a una norma donde dice que ninguno podemos pertenecer a dos sindicatos. Yo les digo, cuando ustedes tengan la oportunidad de asistir a conferencias en materia laboral, especialmente del colectivo, la mayoría de veces van ustedes que algún dirigente sindical va a levantar su mano y va a preguntar, mire, por favor, explíqueme cómo interpreto el 42 y el 212. Porque uno dice que yo puedo pertenecer a los sindicatos y en el otro pues me va a limitar. En la práctica les quiero decir que no está complicado porque el Ministerio de Trabajo tiene la idea de que usted no puede pertenecer a más de dos sindicatos. Pero en la práctica puede ser que en el Ministerio se dé cuenta y que usted pertenezca a dos sindicatos. ¿Qué vamos a hacer aquí nosotros entonces como estudiantes de Derecho, como abogados y notarios? ¿Cómo vamos a interpretar la norma? ¿Sí? Entonces la forma de interpretarla es, si nos vamos a lo literal de si nos vamos a la parte literal de cada artículo, pues está totalmente en contravención uno con el otro. ¿Qué le dijeron? Si nos vamos a la historia, a las normas, a la historia de las normas, pues entonces tenemos que ver qué forma fue creada primero y qué fue posterior. Entonces ahí también usted le va a permitir una interpretación. Y por supuesto, el indubio pro operario. ¿Qué norma favorece más al trabajador? Podría variar, yo le podría decir a Gustavo Valenzuela, ¿será que te conviene estar en dos sindicatos? Porque vean lo que dice, lo primero que Cristian Brandon le dio lectura dice, si dentro de una misma empresa, no está hablando de empresas diferentes, no está hablando de que usted tiene dos trabajos y que está sindicalizado en esta empresa y también en la otra empresa. No, vean lo que dice, si dentro de una misma empresa hay varios sindicatos de trabajadores, o trabajadores pertenecientes a varios sindicatos. Está hablando en la misma empresa. Eso como que era la pauta que este artículo 42 del derecho a pertenecer a dos sindicatos en la misma empresa. En la práctica les quiero decir que definitivamente es motivo de impugnación de los sindicatos. Siempre que existan más de dos sindicatos en una empresa, este conflicto se va a dar. Normalmente en la práctica usted renuncia a un sindicato para adherirse a otro sindicato.
pero la norma quedó, sigue vigente. Quiero que usted la interprete dependiendo de la posición que tenga el trabajador para aplicar indubio pro operario. El análisis histórico de la norma, en qué momento fue creada la norma. Terminamos, Brandon, con el artículo. Dice, pueden coexistir sus respectivos contratos colectivos, pero las condiciones de un contrato colectivo que entrañe mayores ventajas para sus trabajadores que las establecidas por otro contrato colectivo para un sector o grupo distinto de trabajadores deben aplicarse a estos últimos siempre que se trate de trabajo ejecutado en igual condiciones. Bueno, lo que está indicando que si hay los contratos colectivos para el trabajador, no importa qué sindicato pertenezca, se va a tomar en cuenta lo que más favorezca al trabajador. Vamos con el carácter vinculante. Artículo 43. Artículo 43. Si firmando un contrato colectivo de trabajo, el patrono se separa del sindicato o grupo patronal que lo celebró, dicho contrato debe seguir rigiendo siempre en relación de aquel patrono con el sindicato o sindicatos de sus trabajadores que sean parte en el mismo contrato. Sí, el hecho de que un patrono se retire no significa que pierda fuerza jurídica el contrato colectivo. Va a tener todos los efectos, incluyendo a los trabajadores de su propia empresa. El hecho de que alguien se separe, un grupo se separe, un sindicato de patronos se separe, no le faculta para separar automáticamente a sus trabajadores. Obligaciones y derechos individuales del contrato colectivo. Artículo 44. Las obligaciones y derechos individuales que emanen de un contrato colectivo no se afectan por la disolución del sindicato de trabajadores o del sindicato de patronos que sea parte en el mismo. Bueno, esto es importante, ¿verdad? Porque las obligaciones y esos derechos individuales, aunque sea de un contrato colectivo, si se llegara a disolver el contrato colectivo, si patrono y sindicato dicen, señores, vamos nosotros a dejar sin efecto o vamos a disolver el contrato, eso no significa que nosotros los trabajadores perdimos nuestros derechos. No. Este artículo está indicando que nosotros conservamos como trabajadores individuales nuestros derechos, inclusive frente al patrón y frente al sindicato si se hubieran perjudicado nuestros intereses. Responsabilidad solidaria. Artículo 45. Al sindicato que suscriba un contrato colectivo de trabajo le corresponde responsabilidad por las obligaciones contraídas por cada uno de sus miembros y puede ejercer también los derechos y acciones que a los mismos individualmente competan. Bueno, ahí creo que no vamos a entrar más en discusión. La terminación de un contrato de trabajo, ¿cómo se puede dar? Estamos hablando del colectivo, por acuerdo de las partes, por terminación de la obra, cuando cierra la empresa o establecimiento por el cual se celebró, siempre tratándose de que este último contrato únicamente aplique en ese lugar. O sea, si cierra la empresa, definitivamente ahí sí termina el contrato de trabajo. Pero ¿cómo quedan los derechos de los trabajadores? Por favor, los derechos irrenunciables siguen siendo vigentes para la clase trabajadora, aunque el contrato haya terminado. Interés colectivo en el litigio, artículo 48. Cuando una acción fundada en un contrato colectivo de trabajo haya sido intentada por un individuo o un sindicato, él o los otros sindicatos afectados por ella pueden apersonarse en el litigio, en razón de interés colectivo que su solución tenga para sus miembros. O sea, lo que estoy indicando acá es de que el hecho que haya una acción, que haya una demanda, que exista ya la solicitud de una intervención de un juzgado de trabajo y previsión social, nos da el derecho a personarnos para que no sean afectados nuestros derechos, ya sea a través de un sindicato o en forma individual. Con eso terminaríamos lo que es el contrato colectivo de trabajo. Yo les he dicho a ustedes que en Guatemala es una figura que está en el código, pero no es una institución que se aplique en Guatemala. Ya vimos de que en países industrializados como Canadá, Estados Unidos, Europa, sí se aplica. De hecho, se recuerdan que vimos algunas cláusulas, algunas limitaciones que se tienen, que si usted está adherido a un sindicato, que usted se cierre, ¿qué pasa si se retira el sindicato? Los países industrializados pues tienen esas cláusulas. Pero aquí en Guatemala nosotros pues definitivamente no
utilizamos la parte del contrato colectivo. Vamos a ver el reglamento interior del trabajo. Para muchos es un tema sumamente fácil. No, este tema es importantísimo. Si ustedes revisan que de las 20,000 empresas que tienen registrada, por ejemplo, el registro mercantil, no sé si es un poco más, ¿cuántas empresas realmente tienen reglamento interior de trabajo? El reglamento interior de trabajo es una obligación del patrono. Con más de 10 trabajadores tiene la obligación de elaborar el reglamento interior de trabajo. La excepción la vamos a encontrar en el trabajo del mar y las vías navegables. El reglamento interior de trabajo, aparte de que si usted como patrono no lo tiene en su empresa y tiene más de 10 trabajadores, va a ser sancionado por la Inspección General de Trabajo a través del delegado departamental y le van a aplicar una de las sanciones contenidas en el artículo 272. El reglamento interior de trabajo también. Si usted en su empresa no tiene el reglamento interior de trabajo y, por ejemplo, Gabriela, que es trabajadora, infringe alguna norma y quieren ustedes aplicarle alguna actitud disciplinaria, como una amonestación escrita, una amonestación verbal, suspenderla de su trabajo, si no hay reglamento no lo pueden llevar a cabo. Característica esencial ahora en Guatemala, primero, que el reglamento interior también está para poderlo nosotros elaborar y trasladarlo a la Inspección General de Trabajo para su aprobación vía electrónica. Ahora ya no es en papel, sino en vía electrónica. Y también tenemos de que esta es una discusión que se tiene en la doctrina, porque dicen que el reglamento interior de trabajo le corresponde elaborarlo al patrón. No hay intervención de conformidad con la ley guatemalteca de trabajadores para elaborar el reglamento interior de trabajo. Claro, yo le digo, algunos pactos colectivos de condiciones de trabajo, pues ya han solicitado que también ellos tengan derecho a participar, sea el sindicato, en la elaboración del reglamento o sus modificaciones. También vamos a encontrar nosotros, en cuanto al reglamento, de que ya tiene, vamos a ver algunas doctrinas ahí en cuanto a buscar la naturaleza jurídica. Nosotros en Guatemala sabemos cuál es la naturaleza jurídica, pero vamos a ver qué dice la doctrina al respecto. Entonces vamos a ver algunas definiciones. Vamos a ver las definiciones, la obligatoriedad en la elaboración, la naturaleza jurídica, las reglas del contenido, el contenido, procedimiento para su aprobación y vigencia. Eso lo vamos a ver, ¿no? Pensé que alguien nos estaba pidiendo entrar, pero no. Bien. Es la licenciada Patricia Eugenia Cervantes Chacón de Gordillo. Bueno, vamos a continuar. No sé por dónde voy, ya me perdí. Bueno, aquí estamos, realmente interior de trabajo. Entonces tenemos una definición, por favor, Random, si me puede leer esas definiciones. Sí, con gusto. Guillermo Canavelas. Es el conjunto de disposiciones que, dictadas por el empresario unilateralmente o de acuerdo con los trabajadores a su servicio y con intervención de la autoridad estatal o CINEA, contiene las normas necesarias para el desenvolvimiento efectivo de la prestación laboral al fijar las líneas necesarias de los servicios laborales y el modo de ejecutar las tareas. La otra es del licenciado... Este es un tratadista en términos generales, pero sí define muy bien lo que es un reglamento interior de trabajo. Ahora el licenciado Oscar Najarro es un guatemalteco. Veamos qué dice. Es el conjunto de disposiciones ordenadas y obligatorias que regulan la vida interna de una empresa en lo que a su ejecución o prestación de servicios se refiere, tomando en cuenta fundamentalmente las características o modalidades de la misma. A ver si ya más o menos tiene la aplicación. Y vamos a ver la definición legal. Nos vamos al artículo 57. Yo quisiera que tengan su código porque de repente vamos a ir haciendo algunas anotaciones. Por favor. Artículo 57. Reglamento interior de trabajo es el conjunto de normas elaborado por el patrono de acuerdo con las leyes, reglamentos,
actos colectivos y contratos vigentes que lo afecten, con el objeto de preparar y regular las normas a que obligadamente se deben sujetar él y sus trabajadores con motivo de la ejecución o prestación concreta del trabajo. Bueno, esa es una bonita definición, bien concreta, le corresponde únicamente al patrono, es obligatorio que lo tengan, y 2, va a servir precisamente para regular la actividad interna de una empresa. Va a servir para tener disposiciones legales en caso de sanción. Vamos a ver ya la parte del artículo 58, que es la parte de la obligatoriedad y especialmente la excepción que se tiene en el trabajo del mar y la vía navegables. Por favor, Brandon. Todo patrono que ocupe en su empresa permanentemente 10 o más trabajadores queda obligado a elaborar y poner en vigor su respectivo reglamento interior de trabajo. Esto también es importante poner en vigor, después lo vamos a explicar. Veamos la excepción. Acuérdense que la regla general es quien ocupe en su empresa permanentemente más o 10 trabajadores. Veamos la excepción. Artículo 189, primer párrafo. Todo propietario de una nave mercante que emplee cuando esté en viaje los servicios de 5 o más trabajadores debe elaborar y poner en vigor su respectivo reglamento interior de trabajo. La excepción, ¿va? Ustedes me ponen ahí la excepción. 5 o más trabajadores. La regla general son 10 o más trabajadores. La excepción es en este tipo de trabajo que es mar y las vías navegables, que es obligatorio con 5 trabajadores. La naturaleza jurídica. Aquí pues definitivamente vamos a encontrar estas 4 características. Guatemala tiene la teoría legal, estatutaria o reglamentaria. Pero vamos a ver, por ejemplo, qué pasa, por ejemplo, con el contrato, con el reglamento interior de trabajo. Gustavo Valenzuela ingresa a la empresa el día de hoy. Pero resulta que la empresa ya tiene reglamento interior de trabajo. Entonces Gustavo se está adhiriendo a la empresa, por lo tanto a él solo se hace el conocimiento del contrato, del reglamento interior de trabajo. Pero bueno, también resulta que viene Gustavo y nunca le pusieron a la vista el reglamento interior. Vamos a ver que el patrón no tiene la obligación. Desde el momento que entre tiene que hacer el conocimiento del reglamento interior de trabajo. Pues sí, es el que le va a dar la vida interna a la empresa. Y vas a conocer precisamente que toda violación a disposiciones por parte tuya, ya sea en obligaciones o en prohibiciones, puede ser motivo, dependiendo de la falta, puede ser una falta leve, una amonestación verbal, y así va por la escrita, vaya a la suspensión hasta llegar al despido. Eso es importante. Entonces, si existe un procedimiento, existe el debido proceso. Eso es la obligación de aquellas empresas que tienen reglamento interior de trabajo. Hoy mismo los invito a que si algún familiar tiene empresa y tiene más de 10 trabajadores, que verifique. La mayoría no tienen reglamento interior. Ahora usted le va a hacer ver la necesidad de tener ese reglamento interior de trabajo, porque le va a permitir sancionar también a los trabajadores que por uno u otro motivo pues cometan faltas aún leves en la empresa. Entonces vamos a ver la naturaleza jurídica. Le vamos a pedir por aquí a Cristian que nos lea las 4 teorías. Entonces por ahí, Cristian Alexander. Silic. Vamos a buscar la naturaleza jurídica del reglamento interior de trabajo. Esto pues nosotros lo tenemos para fines académicos del libro del licenciado Raúl Antonio Chicas Hernández. Guatemala adopta la teoría legal, estatutaria, reglamentaria. Pero veamos las otras doctrinarias, por favor. Teoría contractual. Ahí empiezo, Lic. Yo creo que no tiene bueno el micrófono, Cristian. Gustavo Valenzuela, ¿te encontrarás por ahí? Sí, licenciado. ¿Tenés ahí lo que está en imagen? Sí, así es. Por favor. Teoría contractual. El tratadista Mario de la Cueva considera que el reglamento interior de trabajo es la base de un contrato,
más o menos tácito, entre el patrono, quien es quien lo formula, y el trabajador, quien lo acepta por virtud de su ingreso a la empresa. Solo Teoría del... depende. ¿Por qué él considera que es un contrato? Porque ahí no están las condiciones de ejecutar el trabajo. Entonces dice, señores, esto es un contrato. El reglamento interior de trabajo es un contrato. ¿Por qué? Porque Gustavo cuando ingresa a la empresa lo va a tener que aceptar, ni siquiera lo tenés que discutir. Entonces dice, claro, tal vez es impuesto por el patrono, pero al final, desde el momento que entras a la empresa, también es como que firmas un contrato que está contenido en el reglamento interior de trabajo. Veamos la segunda teoría. Teoría del contrato de adhesión. Esta teoría establece que el trabajador al ingresar a laborar a una empresa se adhiere al reglamento interior de trabajo y es en ese momento que las cláusulas se individualizan constituyendo un contrato. Diversos tratadistas consideran que la misma es una variante de la concepción contractual. Sí, porque casi está diciendo lo mismo. Lo extraordinario aquí es de que dice de que te adherís pues, al reglamento interior de trabajo. O sea, no te están consultando si querés o no querés. Obligatoriamente te tenés que adherir al reglamento interior de trabajo. Entonces, lo que dicen los tratadistas es que es lo mismo, que al final es como que usted va diciendo que es un contrato. Pero Guatemala tiene esta, ustedes, la legal, estatutaria o reglamentaria. Por favor, Gustavo. Teoría legal, estatutaria o reglamentaria. El tratadista Carlos García Oviedo expone, el instituto en estudio constituye una disposición autónoma, dotada de la voluntad del jefe de la empresa, lex, a la que se le adhieren los trabajadores que se incorporan a ella, en virtud del reconocimiento del carácter institucional de la empresa. Bueno, fíjate pues, Gustavo, ingresas a la empresa. Primero es una disposición autónoma del patrón. Es a él quien le corresponde elaborarla. Nadie más. Pero ¿por qué dice que es reglamentaria estatutaria? Porque, bueno, tu contrato de trabajo ya lo firmaste. Lo que vas a hacer es exactamente aceptar, incorporarte a la vida interna de una empresa que precisamente la va a regular el reglamento interior de trabajo. Esta es la que se aplica en Guatemala. ¿Eh? Veamos la moderna. Teoría moderna. Los tratadistas defensores de esta teoría consideran que el reglamento interior de trabajo debe ser un acuerdo entre trabajadores y patronos. Sí. Bueno, vean lo que dice aquí. Ellos consideran que debe ser un acuerdo. Y lo que les indicaba que algunos pactos colectivos de condiciones de trabajo han tocado el tema y ya quieren ellos, los trabajadores, también participar en la elaboración del reglamento interior de trabajo. La norma general es que es algo que le corresponde única y exclusivamente al patrón. Por la opinión que tiene ahí Marvin, efectivamente Marvin, siempre y cuando no violenten derechos o garantías mínimas otorgadas por las disposiciones legales en Guatemala para los trabajadores. Si ustedes ven, de esto existe un formato, una minuta, como usted le quiera llamar, en la página del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Van a repetir el artículo 77, van a repetir el artículo 64, un montón de artículos, inclusive los artículos que se refieren a la salud, a la seguridad y salud, sí, seguridad y salud ocupacional, también están debidamente transcritos. Pero sí tiene algunas situaciones que nos van a aclarar el panorama. Por ejemplo, vean, si uno pregunta y dice, para ustedes ser más sencillos, si yo les preguntara fundamento legal para indicar que el trabajador, que Victoria María José Solórzano tiene derecho en el periodo de prueba a las irrenunciables. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Por más que lo busquen en el código, no lo va a encontrar, pero sí está en los reglamentos interiores de trabajo. Sí está en los reglamentos interiores de trabajo. Entonces, Marvin, muchas veces los reglamentos interiores de trabajo no solo van más allá de no violentar normas, sino que también van a tener normas que benefician al trabajador. Entonces, ya estamos con esta teoría moderna y continuamos con las reglas. Por supuesto que va a tener reglas, vamos a tener que hacerlo por escrito. Va a tener reglas de orden técnico y administrativo, reglas de higiene y seguridad,
reglas de orden disciplinario y reglas generales. Veamos qué dice el artículo 60, por favor, Gustavo. Artículo 60. El reglamento interior de trabajo debe comprender las reglas de orden técnico y administrativo necesarias para la buena marcha de la empresa, las relativas a higiene y seguridad en las labores, como indicaciones para evitar que se realicen los riesgos profesionales e instrucciones para prestar los primeros auxilios en caso de accidente, y en general todas aquellas otras que se estimen necesarias para la conservación de la disciplina y el buen cuidado de los bienes de la empresa. Bueno, eso es importante porque vamos a ver nosotros más adelante, por ejemplo, las de orden técnico, administrativo, todas estas reglas. Vean que lo interesante es que dice, como indicaciones para evitar que se realicen riesgos profesionales e instrucciones para prestar primeros auxilios en caso de accidente. O sea, también tiene, ya cuando lo veamos, si lo vamos desarrollado, tiene mucha norma que beneficia al trabajador. Vean, es un documento, una norma, son normas creadas o elaboradas por el patrono, pero que de una u otra manera también tienen derechos más precisos para la clase trabajadora. Entonces ya ahí están cada una de las reglas que están contenidas precisamente en lo que le dio lectura a Gustavo, que es el artículo 60. Reglas de orden técnico. ¿Cuáles son las de orden técnico? Aquí le vamos a pedir, por favor. Cristian, ¿cómo estás con tu micrófono? Sí, licenciado, ¿me escucha? Léete las de las reglas, por favor. Reglas de orden técnico y administrativo. Dentro del contenido del Reglamento Interior de Trabajo, debe establecerse todo lo relativo a la organización, dirección, administración y fijación de políticas técnicas, materiales y de personal, con el objetivo de obtener la buena marcha de la empresa. Ahí estamos claros. Veamos las de higiene. Reglas de higiene y seguridad. Para evitar riesgos profesionales deberán normarse las condiciones de higiene y seguridad en la empresa con indicaciones e instrucciones, incluyendo primeros auxilios, con el propósito de proteger la vida, la salud, la integración física y corporal de los trabajadores en la prestación de servicios, así como de los patronos y aquellas personas que permanezcan por diversas circunstancias en la empresa. Bueno, las vamos a desarrollar cada una de ellas hoy. Veamos hoy las de orden disciplinario. Reglas de orden disciplinario. En el Reglamento Interior de Trabajo se debe establecer los procedimientos para sancionar a los trabajadores por incumplimiento de sus obligaciones generales y especiales, así como prohibiciones decretadas en la empresa y en la legislación laboral vigente, amonestación verbal, amonestación por escrito, suspensión de labores, entre otras. Fíjense, pues, en la higiene y seguridad, pues si usted le toca un día asesorar a una empresa, bueno, con lo de la pandemia aprendimos muchísimo, muchísimo. Entonces yo creo que los reglamentos interiores de trabajo actualmente deberíamos de tener algún tipo de modificación para prever, por lo menos en lo más mínimo, los efectos de la pandemia en cuanto a la higiene y seguridad. En el orden disciplinario, vean, el problema serio que tiene el empresario, el pequeño empresario, más que todo, es que va a llamar a Cristian y le va a decir, Cristian, fíjate que yo voy a amonestar verbalmente a un trabajador. ¿Qué me aconsejas? O lo voy a amonestar por escrito. ¿Qué me aconsejas? Ahora que Cristian ya conoce que, bueno, primero, decide tener reglamento interior de trabajo, bueno, ahí vamos a encontrar las normas, ¿sí? Tenés que tener una amonestación verbal, dependiendo de la falta que él cometió. Tenés que hacer la amonestación, la escrita y la suspensión de labores, inclusive puede llegar al despido. Pero que nunca se te olvide el debido proceso, el derecho a defensa. Eso puede permitir que aún en la amonestación verbal se le debe correr audiencia y debe quedar debidamente documentado por qué a Cristian se le amonestó verbalmente. Es más, esa amonestación va al file, va a la hoja de vida, no hoja de vida, sino va al expediente de Cristian, precisamente para hacer ese récord dentro de la empresa. Vamos a ver las reglas generales.
Dentro de las reglas generales deberá normarse lo relativo a la prestación del servicio, el rendimiento laboral, las normas de contratación, la descripción de puestos, el pago de prestaciones laborales, el periodo de prueba, las obligaciones de la empresa, las prohibiciones del patrono, las medidas obligatorias para el empleador, así como la publicidad del reglamento interior de trabajo. Fíjate qué importante, porque si establece la ley la publicidad que se tiene que dar, o sea, ¿cómo Cristian trabajador se va a enterar del reglamento interior de trabajo? Si yo le pregunto, si usted trabaja, por ejemplo, los que trabajan ahorita, dígame, ¿conocen ustedes su reglamento interior de trabajo? Escríbanos ahí nada más, solo escríbanme. ¿Conoce usted el reglamento interior de trabajo de su empresa? ¿Qué dicen? A nosotros licenciados solo nos dan una mini cartilla de lo que se debe de hacer y no hay no es como que tuviera ahí reglamento, ¿verdad? Pero fíjate qué interesante que por lo menos te dan indicaciones, pero hay empresas donde no lo tienen o es tan antiguo que ya es totalmente desactualizado. ¿Quién otro tuvo experiencia? Por ejemplo, ahí Francisca nos está indicando de que pues en el caso de la empresa donde ella trabajó o labora, lo que hacen es como un resumen. Generalmente no se comparte. Sí, pero fíjate que ese es un asunto muy delicado. No creas que es tan fácil eso. El contenido pues ya lo vimos a ustedes, pero vemos nada más el primer párrafo. Ahora vamos a leer, Cristian. Vamos a leer a partir de vamos a leer la lectura y vamos a leer. Dice que el reglamento debe contener ya reglas de orden técnico, administrativo, todos los que vimos, las reglas. Pero para la conservación de la disciplina y el buen cuidado de los bienes de la empresa, además debe contener lo siguiente. Vean dónde usted dice, bueno, mis fundamentos. En el reglamento interior de trabajo vamos a encontrar lo siguiente. Por favor, Cristian, lo que está aquí en pantalla a partir de Dice, las horas de entrada y salida de los trabajadores, el tiempo destinado para las comidas y el periodo de descanso durante la jornada. Espérate, Cristian. Vean, pues, ¿se recuerdan que hemos hablado de las jornadas de trabajo? Hemos discutido y hemos platicado que nuestro código dice que el tiempo que usted pasa a disposición del patrono es efectivo de trabajo. Pero los horarios, ¿dónde vamos a encontrar los horarios? Bueno, los vamos a encontrar en el propio contrato de trabajo. Pero puede ser que en el contrato de trabajo ya se han variado las condiciones. Por lo menos yo les dijera las condiciones, imagínense en pandemia. Ya hay que modificar los contratos, porque la pandemia nos enseñó, el reglamento, perdón, que ya nos enseñó que tuvimos que modificar muchas situaciones. 2, puede ser que por cuestiones de transporte se pueda variar las horas de entrada y de salida que diga el contrato de trabajo. Entonces, lo vamos a tener en el reglamento interior de trabajo. Vean el tiempo que está destinado para las comidas y el periodo de descanso durante la jornada. Tenemos derecho y en el reglamento establecido a qué hora tenemos un receso. Imagínense, hay empresas que tienen de 10 a 10 y cuarto, 10, 15 minutos, es para una refacción, y por la tarde igual tienen su periodo. Pero qué importante que en el reglamento interior de trabajo vamos a encontrar esa normativa. Por favor, Cristian. B. El lugar y el momento en que debe comenzar y terminar la jornada de trabajo. Digamos. C. Los diversos tipos de salarios y las categorías de trabajo a que correspondan. Sí. Bueno. D. El lugar, día y hora de pago. Bien, fíjense que todo esto es tan importante que el lugar, día y hora de pago, porque se recuerdan que si el patrono no paga en la fecha establecida en su contrato de trabajo o en el reglamento interior de trabajo, es motivo para que le imponga una sanción del artículo 272. Continuamos. E. Las disposiciones disciplinarias y procedimientos para aplicarlas.
Se prohíbe descontar suma alguna de salario de los trabajadores en concepto de multa. La suspensión de trabajo sin goce de salario no debe decretarse por más de 8 días, ni antes de haber oído al interesado y a los compañeros de trabajo que éste indique. Tampoco podrá imponerse esta sanción, sino en los casos expresamente previstos en el respectivo reglamento. Terminemos. F. La designación de las personas del establecimiento ante quienes deben presentarse las peticiones de mejoramiento o reclamos en general y la manera de formular unas y otros. Y G. Las normas especiales pertinentes a las diversas clases de labores de acuerdo con la edad y sexo de los trabajadores y las normas de conducta, presentación y postura personal que estos deben guardar según lo requiera la índole del trabajo. Bueno, analicémoslo pues. Las disposiciones disciplinarias y los procedimientos para aplicarlas. Se prohíbe descontar suma alguna del salario de los trabajadores en concepto de multa. Yo les he platicado a ustedes que, por ejemplo, en los centros comerciales, ustedes son curiosos y tratan de entablar algún tipo de conversación con las personas que ahí laboran. Me contaban exactamente la venta de una venta de ropa, y yo le digo, mira, por atender, estás pendiente, nos estás atendiendo, lo que pasa, me dijo, que si se roban una prenda, a mí me la cobran. Eso es como ponerle una multa. Si esa empresa tiene reglamento, está violentando derechos de la clase trabajadora. Aparte de eso, pues aunque no tuviera reglamento, eso no es posible. O sea, el patrono no puede trasladarle a nosotros las pérdidas que va a tener por robos. Pues él debe tener sus sistemas de seguridad para evitar eso, pero no, se lo dejan como una carga. Entonces, en el reglamento interior de trabajo vamos a encontrar exactamente que es totalmente prohibido. La suspensión del trabajo sin goce de salario no debe decretarse por más de 8 días. Imagínense, hay quienes dicen, le vamos a estar descontando el séptimo, le vamos a descontar, no, por favor. Es importante que ya cuando usted ejerza la profesión o cuando le consulten, usted pregunte si hay reglamento interior de trabajo y qué dice ese reglamento. Y por último, pues ya tenemos lo general. Vean, el F es importante y ahí me recuerdan que cuando hablemos nosotros del arreglo directo del artículo 374, ahí vamos a encontrar la parte esta que está reglamentada con este F del 60, donde dice designación de las personas del establecimiento ante quienes debe presentarse las peticiones de mejoramiento o reclamos en general. No está hablando del planteamiento de un conflicto colectivo, está hablando de lo que dice el 374, aquellas cuestiones que surgen del quehacer diario de los trabajadores y que nombran comités ad hoc o comités permanentes, que son los que se van a relacionar con los representantes del patrono que establezca el reglamento interior de trabajo. Pues lo otro ya lo tenemos. Recientemente, no sé si vieron una noticia de que en una institución del Estado, pues estaban discutiendo precisamente de que estaban pidiéndole al personal que no llegara a trabajar en pantalón de lona o, bueno, su forma de vestir. Y claro, con buen criterio, algunos dicen, bueno, ¿y por qué me van a condicionar de las formas que yo me debo vestir? Entonces yo creo que ahora lo primero que vamos a hacer es, si a usted le dicen, bueno, vamos a ver, Gustavo, mira, Gustavo, pues aquí hay algún tipo de normas de presentación porque atendés público, bueno, por diferentes circunstancias. Y yo creo que antes de cualquier cosa, Gustavo, ahora como estudiante de Derecho, como futuro profesional del Derecho, te vas a tener que ir. ¿Qué dice el reglamento interior de trabajo al respecto? Porque ahora lo que dice, normas especiales pertinentes a las diversas clases de labores de acuerdo con la edad y sexo de los trabajadores, normas de conducta, presentación y compostura personal que estos deben guardar según lo requiera la índole del trabajo. Entonces, por favor, antes nosotros de opinar, antes de nosotros proceder, tenemos que ver qué dice en cuanto a eso el reglamento interior de trabajo. Entonces, porque si el reglamento lo dice, pues acuérdense que ya vimos la naturaleza jurídica. Usted puede decir que ordinariamente
Esta es parte de un contrato, me adhiero al contrato, no, esta es parte de una actitud estatutaria y reglamentaria de la empresa a la cual yo me debo sujetar. La teoría moderna puede ser que esté en un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Entonces tenemos que ver todos esos aspectos. Yo les dejé aquí, este es un proyecto, un reglamento interior de trabajo que está en la página del Ministerio de Trabajo. Lo que hoy llaman comúnmente una minuta. Aquí yo tal vez solo les subrayé algunas cosas importantes que me parecieron, que dice, las disposiciones del presente reglamento interior de trabajo, denominado también lo sucesivo reglamento. Este reglamento, una vez aprobado por la Inspección General de Trabajo, son de cumplimiento obligatorio, tanto para trabajadores llamados en adelante también el personal, el trabajador o trabajadores, ahora también llaman colaboradores ustedes, que para la empresa nombraron ustedes también patrono o empleador. El presente reglamento de conformidad con la ley de la materia será fijado en 2 lugares, ¿sí? En dos sitios de los más visibles del centro de trabajo, lugares de que conste la entidad. O sea, debe estar debidamente visible o debemos de tener nosotros conocimiento para que sea precisamente la parte de la obligatoriedad. Aquí debe consignar el nombre que aparece en la patente de comercio. Esos son los requisitos esenciales. Para que sea conocido por todas las personas a quienes se refiere y obliga, o se imprima en un folleto que suministrará a todos los trabajadores. Dice, son nulas de pleno derecho, lo que hacía ahí referencia, por ejemplo, Marvin, y no obligan a los trabajadores cualquier disposición contenida en el presente reglamento interior de trabajo que sea contraria a la costumbre imperante en la empresa y disminuya derechos previamente adquiridos por ellos que otorgan las leyes laborales. Pero vean qué interesante, van a ser nulas si ya existían costumbres en la empresa. O sea, una costumbre era, por ejemplo, ¿qué le dijera yo? Pensemos de que era una costumbre, por ejemplo, que daban toda la semana de Semana Santa. Se volvió una costumbre, un derecho adquirido por la clase trabajadora. Entonces no pueden ir un reglamento indicando que únicamente van a trabajar a partir de tal día. No pueden tergiversar los derechos adquiridos de la clase trabajadora. La importancia que tiene el reglamento interior del trabajo. El principio de rendimiento es exigible. Por supuesto, si Gustavo Valenzuela dijo, señores, yo puedo elaborar, yo puedo tratar de elaborar o voy a elaborar o está dentro de mis funciones, si yo lo puedo hacer, por ejemplo, memoriales en materia civil, en materia penal o cualquier otro análisis de determinados asuntos. Entonces, sí, el reglamento interior de trabajo dice el principio de requerimiento es exigible. Si Gustavo dijo que estaba preparado para optar a ese puesto, si tenía todos los perfiles y tenía el conocimiento, pues en el reglamento va a estar exactamente que le van a exigir ese rendimiento. Es consecuencia, todo trabajador debe dar en la actividad que ha aceptado desempeñar el rendimiento propio y adecuado de su categoría o especialización profesional con eficiencia, cuidado y esmero apropiado. Luego, el artículo 9, ese sí quiero que me lo lean, por favor. Cristian, porque este es el que yo les estaba hablando. Si yo les preguntara a ustedes, fundamento legal para indicar que en el periodo de prueba el patrono tiene la obligación de pagar las prestaciones irrenunciables, está en los reglamentos interiores de trabajo. Veamos qué dice el 9 de esta minuta que tiene en su página del Ministerio de Trabajo. Artículo 9. La relación laboral entre el trabajador y el patrono se perfecciona con el inicio de la relación laboral y se formalizará a través de la celebración de un contrato individual de trabajo. Los 2 primeros meses de trabajo para los contratos por tiempo indefinido se reputan de prueba conforme a la ley, por lo que durante dicho periodo la terminación de la relación laboral se produce sin responsabilidad de las partes, obligándose únicamente al pago de las prestaciones irrenunciables.
Se prohíbe la simulación del periodo de prueba con el propósito de evadir el reconocimiento de los derechos irrenunciables de los trabajadores y los derivados del contrato de trabajo por tiempo indefinido. Fíjate que tiene que establecerse esta norma que está en el artículo 9. Primero, nos va a servir para indicar que tenemos derecho a reclamar las irrenunciables. 2, mira qué interesante, se va a prohibir también el reglamento, dice que va a estar prohibida la simulación. O sea, es un documento, es una disposición legal elaborada por el patrono, pero definitivamente tiene derechos para la clase trabajadora. Condiciones de ingreso: presentar original y fotocopia del DPI. Todo trabajador debe presentar una solicitud de empleo en formularios que para efectos sea proporcionado sin costo alguno. Esto es importante, algunos ya que hasta ese costo quieren agregar. Demostrar su aptitud para el trabajo que solicite sometiéndose a pruebas permitidas por la ley para que el patrono determine. La calificación de dichas pruebas es inapelable y la selección del personal es un derecho del patrono sin discriminación alguna. Fíjense que es un tema pero muy extenso, pero solo lo vamos a tocar acá. Por ejemplo, la prueba de polígrafo, las pruebas psicométricas. Esas están discutidas, si son o no son legales. Lo valioso es que ahora que vemos las comisiones de postulación, vemos que los aspirantes, ustedes han visto que le hacen las pruebas psicométricas. Inclusive en algunas ocasiones se ha hecho lo del polígrafo. Entonces digo yo, a pesar de que la ley, pues este es un derecho, el derecho humano que nosotros tenemos, no lo pueden violentar. Pero bueno, si usted tiene el reglamento interior de trabajo, usted va a elaborar un reglamento interior de trabajo, aquí le va a dar, por ejemplo, miren qué derecho le va a dar al patrono. Primero, practicarle las leyes que las pruebas que determine la ley. 2, usted puede decir, mire, no estoy de acuerdo con las pruebas que me hicieron, son inapelables. Y por último, la selección del personal es un derecho del patrón, por supuesto, sin ninguna discriminación. Sí, la mayoría de empresas no lo elaboran. El trabajador al contratarse, si es de nacionalidad extranjera para el inicio de la relación laboral, la empresa deberá obtener la autorización del Ministerio de Trabajo y Previsión Social como requisito imprescindible. Vean lo que tiene el Reglamento Interior de Trabajo. Nosotros lo hemos hablado, pues, de parte de los extranjeros y todo, pero lo debe decir el Reglamento Interior de Trabajo también. O sea, si usted en una empresa que va a asesorar a extranjeros, debe de velar porque este contenido del Reglamento Interior de Trabajo contenga esa disposición. Luego, pues, están las categorías del trabajo. Pues estas son las que ellos se enumeran ahí a ustedes. Yo creo que no vamos a tener. Están las jornadas de trabajo. En cuanto a las jornadas de trabajo, estas pueden ajustarse a lo contractualmente pacten patrón y trabajador en el Reglamento Interior de Trabajo, pero en el contrato individual de trabajo, pero lo pueden también pactar de acuerdo al Reglamento Interior de Trabajo. Siempre que no violente nada. Vean, esto se los dejé porque, por ejemplo, el propio Ministerio de Trabajo tiene efectivamente, ellos hablan de turnos. Dicen que en una jornada diurna puede ser de 8 a 12 y de 13 a 17 horas, y sábado de 8 a 12 horas. También consideran que puede ser una jornada nocturna de 18 a 21 y de 21:30 a 24 horas. Todos estas jornadas de trabajo se van a tener que estipular exactamente en el Reglamento Interior de Trabajo. Se va a establecer la jornada extraordinaria. Claro, la ley lo dice, aquí únicamente lo van a repetir, que hay que incrementar un 50% del salario ordinario. Lo van a volver a repetir en el Reglamento Interior de Trabajo, pero si se dan cuenta son circunstancias que favorecen al trabajador. 21. Cuando la inasistencia se debe a motivos de enfermedad, el trabajador debe presentar la constancia médica o debe haber asistido al Instituto Guatemalteco Ciudad, pudiendo efectuarse casos muy calificados a criterio del jefe inmediato. Lo debe decir el Reglamento Interior de Trabajo. Por eso cuando alguien dice, es que no me dan permiso para ir a mis consultas del Seguro Social. No, por favor, aquí van a tener que ver qué dice el Reglamento Interior de Trabajo. El 22 dice, también se lo subrayé porque
aparte de que le quieren pagar, le deben de pagar al trabajador, que no se les olvide. Solo permítanme un segundito aquí. Que no se les olvide a ustedes de que la remuneración va a ser personal, pero vean lo que dice el reglamento, por lo menos la minuta, o bien la persona de la familia a quien se delegue. Eso es importante, porque si el reglamento dice que es a una persona de su familia, usted lo puede mandar a un tercero, porque lo va a decir el reglamento interior de trabajo, y el patrón no tiene derecho precisamente a retenerse. El pago se les da en moneda de curso legal, cheque bancario nominativo, depósito en cuenta personal del trabajador o una entidad bancaria. Se recuerdan que el código no les habla de esto, pero ya el reglamento interior de trabajo estará establecido precisamente la forma de pago, si va a ser de moneda de curso legal, si va a ser cheque, si va a ser depósito, la forma como la entidad va a pagar, se va a tener que establecer en el reglamento interior de trabajo. Los que ven el salario mensual deberá pagarse el último día del mes laborado. Que deben un salario quincenal se pagará el día 15 y el último día del mes laborado. Los que le dan salario semanal se les pagará el último día de la semana laborada. Todo esto lo va a hacer un reglamento. El empleador deberá considerar las licencias con goce de salario según el artículo, los decretos y todo, donde por qué motivo, y va a estar establecido, por nacimiento de hijos, lo dice el código, pero cualquier otra disposición, cualquier pacto colectivo que haya superado todo esto, también lo va a contener el reglamento interior de trabajo. El permiso para laborar, la protección a la maternidad, los días que no puedan disfrutar antes del parto se acumularán para disfrutarlos en el posparto. Cuando la naturaleza del trabajo que se ejecute sea necesario, se podrá trabajar los días de asueto o de descanso semanal, con anuencia de los trabajadores. Bueno, aquí está una norma que ahora usted la tiene bien clarita, que realmente el interior dice, con anuencia del trabajador, no puede imponerle al patrono que usted llegue a trabajar precisamente un día de asueto o un descanso semanal. Tiene que ser con su consentimiento. Y además dice, previa determinación de la Inspección General de Trabajo, teniendo el trabajador derecho a que tal asueto o descanso semanal se le conceda por tiempo trabajado, computándose como extraordinario sin perjuicio de los salarios ordinarios a que obtenga derecho. Se recuerda que hay un caso especial ahí, pero no son nada más como referencia, donde se paga el doble salario. Cuando lo veamos la huelga nos vamos a dar cuenta en qué caso la ley permite el doble salario. En este caso lo que permite es que se pague como que todo fuera tiempo extraordinario, pero se necesita la anuencia del trabajador. Lo que pasa es de que, acuérdate que tienen la obligación ellos de mirar todo, esta es una minuta del Ministerio de Trabajo, este es un formato del Ministerio de Trabajo. Por ejemplo, si ahorita Brandon fuera asesor jurídico de la empresa La Mejor, y dice, mire Brandon, elabórenos el reglamento interior de trabajo. Lo primero que tiene que hacer Brandon es precisamente ver esta minuta que tiene el Ministerio de Trabajo y la vas a adecuar a la empresa. Pero acuérdate que tiene que tener la aprobación de la inspección. Ya cuando Brandon le diga a la empresa está terminado, lo van a enviar a la inspección y la inspección lo va a revisar. Si hay algún artículo, alguna disposición que perjudique los intereses de la clase trabajadora, no lo van a aceptar. Ahí está entonces la forma de pago. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, fíjese que el código no le habla a usted claro, por ejemplo, qué pasa si no usé el descanso pre o no, el post iba, o si no quiero usar el post. No, aquí está claro de que si usted no usa el pre, pues entonces se va a acumular y lo va a disfrutar en el post. Pero aquí va a estar contenido en el reglamento interior de trabajo. Aquí también habla de las vacaciones. Acuérdense que son 15 días hábiles. Ponen ellos que en el caso de los maestros, pues hay un acuerdo ministerial que lo determina y lo establece. Estamos hablando los del Estado y también los maestros a nivel particular. Luego dice que para determinar el monto de la empresa cancelar el trabajador en concepto de vacaciones se tomará, que las vacaciones para su pago debe cubrirse por anticipado. Cuando usted salga de vacaciones tiene la obligación de pagarme su
vacaciones, no al regresar, ¿eh? El aguinaldo. Para el cálculo de la inversión en que se refiere, esto es importante. ¿Se recuerdan que hemos hablado nosotros que, de hecho, ahorita en el examen que tuvimos de retrasada, alguien me decía de que, por ejemplo, la persona con el profesor que él tuvo la oportunidad de trabajar, siempre ponía a ver lo del cálculo de prestaciones. Considero que es sumamente valioso. Nosotros, por diferentes motivos y por avanzar en otras figuras, pues también le dimos importancia a otras figuras, pero les indicamos de que, por ejemplo, ya en la página del ministerio, pues es un procedimiento rápido, fácil y legal para el cálculo de prestaciones. Entonces, aquí está donde, por ejemplo, porque si yo le pregunto a usted en el código, encuéntreme en el código la forma de pago, bueno, sí la va a encontrar, pero este es más claro al decir la forma que se debe pagar. Un 50% en la primera quincena de diciembre y un 50% en la segunda del mes de enero. Ustedes saben que ahora en la práctica lo pagan en su totalidad, en la práctica, no todas las empresas, pero sí la mayoría la pagan de un pago que hacen directamente en el mes de diciembre. Pero ve, le agregué este porque dice que para el cálculo de la indemnización, bueno, eso también lo dice la ley, ¿va? Usted debe agregar o debe tomar en cuenta el aguinaldo devengado por el trabajador. O sea, también en el cálculo de la indemnización debe llegar el porcentaje de la sexta parte de los 6 meses de servicios que corresponden por el tiempo laborado. Está lo de la bonificación anual, la bonificación de incentivos, los reclamos y peticiones. Todo trabajador podrá formular reclamos y peticiones relacionados con las condiciones de trabajo. Estos reclamos podrán hacerse verbalmente o por escrito ante el jefe inmediato. Si los asuntos son de carácter colectivo de interés general, podrán gestionarlo por medio de sus representantes de los trabajadores. 2 cosas tengo acá. Si pueden hacer a través del sindicato, pero si no hay sindicato, se recuerdan que hablamos de un convenio que habla de los representantes electos. Puede ser que un grupo de trabajadores decidamos y nos vamos a un comité permanente, un comité ad hoc. Entonces, esos son los famosos representantes electos. Y pues también los trabajadores colegiados pueden ser representantes electos para formular estas peticiones y reclamos al patrón. Todo esto lo va a contener exactamente el Reglamento Interior de Trabajo. Ahí están las obligaciones. Todo este documento, pues yo se lo voy a hacer llegar hoy. Asistir dentro de la jornada a las pláticas, por ejemplo, que se les den, es una obligación. Ahorita te voy a dar el tiempo. Solo quiero que como esto se lo puede hacer llegar. ¿Quién quería decirme, Alan? Una pregunta, ¿por qué a veces, por ejemplo, pasa mucho en la universidad que necesita despedir a alguien por incómodo, es alcohólico, llega tarde, le han hecho todo un expediente y siempre el ministerio pide que lo vuelvan a reinstalar? ¿Cuáles serán los errores que comete la universidad para haber hecho mal hechos los despidos? O sea, era alguien que realmente no convenía al servicio, pero siempre se lo vuelven a colocar. ¿Cuáles serían los errores ahí? Mira, lo primero es de que las cosas, pues hay que hacerlas de conformidad con la ley. Si la entidad está emplazada, sabes que no puedes despedirlo. Ningún trabajador esté o no esté afiliado a un sindicato. Salvo lo que el licenciado Alan les comentó en una ocasión de los famosos trabajadores de confianza o libre remoción. Pero lo que yo te quiero decir, Alan, si yo quiero despedir a un trabajador, debo verificar si la entidad está emplazada. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Primero, si no se levanta el emplazamiento, iniciar el incidente de terminación de contrato de trabajo. ¿Sí? Tengo que acudir ante un juzgado para que él me dé la facultad para poder despedir o me dé la autorización para poder despedir a un trabajador. 2. En estado de ebriedad, si en el pacto colectivo, en el Reglamento Interior de Trabajo y en la ley, habla de que en ese caso ni siquiera debe haber apercibimiento. Ni siquiera debe haber apercibimiento. Pero habría que ver qué dice el pacto colectivo, habría que ver qué dice el Reglamento Interior de Trabajo de la universidad, porque puede ser que ahí tengamos la limitante que necesitas autorización judicial aún por la ebriedad o el consumo de drogas. Lo que yo te quiero decir es de que son los procedimientos. Si vos sabes que la entidad está emplazada, no puedes despedirla, no puedes despedir. Tenés que iniciar el incidente de terminación del contrato.
Pero muchas veces, acordate, pues no lo podemos, no solo la universidad, no, todas las empresas, las entidades del Estado, muchas veces se despide porque se quiere la plaza, o muchas veces porque ya el trabajador ya fastidió hasta lo máximo, ya no se puede más y se despidan. Pero en el caso del Estado, pues tenemos que tener cuidado, porque aunque no sea nuestro dinero, pues van a ser recursos del Estado, van a ser recursos que pueden servir para otros proyectos. No, Alan, lo que tenemos que hacer es hacer el procedimiento correcto. Imagínate si tenés la autorización judicial para poder despedirme, pues lo vas a hacer y sabes que no va a tener ninguna consecuencia, porque fue el juez el que autorizó, porque la entidad está emplazada. Pero si me despedís por diferentes motivos, Alan, seguro si voy al juzgado de trabajo de presión social, no llevaste el debido proceso. Eso significa que me van a reinstalar. 029, por favor, si 029 es prestación de servicios técnicos o profesionales, Alan, ¿por qué en un 029 vamos a decir, mire, se tiene que presentar a trabajar a las 8 de la mañana y va a salir a las 6 de la tarde? Mire, aquí van sus funciones y atribuciones. Alan, dejó de ser una prestación de servicios técnicos o profesionales y se convierte en una relación laboral. ¿Por qué? Porque el patrono creó o facilitó o delegó funciones que únicamente la pueden tener trabajadores. Entonces, esos son los errores que se cometen. Entonces, aquí están las obligaciones de la empresa. Vean, les subrayé esto porque se recuerdan que sí lo dice, ¿ven? Y si el contrato, el reglamento interior de trabajo lo dice, va. Llegamos a trabajar a la empresa y dice que entregar a los trabajadores constancia de haber terminado el contrato individual de trabajo de la empresa. Mirá qué interesante. Si el reglamento está, cuando te vayas, pues le puedes pedir una carta donde terminaste tu relación laboral. ¿Y por qué es importante esto? Porque Alan, el día de mañana que vas a pedir trabajo a otro lugar y me llaman a mí, yo fui a tu patrono, mire, fíjese que aquí está pidiendo trabajo el señor Alan, ¿qué opina de él? Ya te imaginas, si es por teléfono, digo, no, si terminamos en una inconformidad, voy a ahorrar hasta lo que no debo en contra tuya para que no te contraten. Pero ¿qué pasa si yo, Avidan Ortiz, o vos, que fuiste ese patrono, me diste la constancia de haber terminado el contrato individual de trabajo? Yo te garantizo que cualquier patrono se limitaría, se va a limitar a hacer comentarios inapropiados para otra empresa, porque si él mismo está diciendo que terminaron un buen término, pues fíjate que esta constancia va a indicar por qué terminó la relación laboral. Y si te la dieron es porque sabes de que fuiste un buen trabajo. Por lo menos este es un trabajo que estaba buscando otras oportunidades, pues, pero la empresa no quería que te fueras. Este es un documento bien valioso que por favor revisan en los reglamentos interiores de trabajo. Se nos fue el tiempo ustedes. Bueno, aquí les voy a dejar, aquí están las funciones de un gerente, de un jefe personal, de un gerente general. Aquí están todos los cargos. Eso se los dejé nada más para que usted lo pueda leer ahí pues en su casa. Todos modos está en la página del ministerio. Las provisiones. Fíjense que el código habla de hacer, le dejé esto subrayado que dice hacer propaganda de cualquier índole en horas de trabajo. Ah, bueno. De cualquier naturaleza en horas de trabajo, no solo política, de cualquiera propaganda que hagas, lo tenés prohibido si lo dice el reglamento interior de trabajo. Ingresar o salir del trabajo portando paquetes, bolsas u objetos similares y sin previa autorización de su jefe inmediato. Si vas a extraer algo a la empresa, necesitas la autorización. Si lo dice el reglamento, puede ser motivo de ser sancionado. Utilizar teléfonos en la empresa para hacer llamadas privadas o personales, salvo que sea una emergencia o que se cuente con la autorización del jefe inmediato. ¿Se dan cuenta? No podemos estar utilizando el teléfono de la empresa o los recursos de la empresa para asuntos personales. Faltarle el respeto a las personas de seguridad al momento de revisiones cotidianas de mochilas, bolsas, paquetes, carteras, para permitir la entrada y salida de las instalaciones de la empresa. Claro, lo que sí debemos respetar son los derechos, de que si es una mujer, pues que a quien le corresponde es que también el de seguridad sea una mujer, ¿verdad? O a la inversa, pero no se puede porque hay derechos humanos que nosotros tenemos que se deben de respetar. Del patrono,
hacer que los trabajadores tomen decisiones políticas o convicciones religiosas o influir en las mismas. No se puede. Ahí estamos despedir. Ustedes saben que en el periodo de lactancia, embarazo y lactancia no las pueden despedir. Pero vean lo que le dejé ahí sobresaltado. En caso que el patrono no cumpliera con lo anterior, la trabajadora podrá acudir a los juzgados a ejercitar su derecho de reinstalación, que venía desempeñando y tendrá derecho a que se le paguen los salarios dejados de percibir durante el tiempo que estuvo sin laborar. Oíme, esto también lo va a contener un reglamento interior de trabajo. Este es para recordarle que, por ejemplo, en estado de gravidez, lo dice el código, este es que para hacer el despido, y es una falta grave la que cometió la trabajadora, necesita la autorización judicial para despedirla. No la puede despedir en que sea una falta grave si está en estado de embarazo, de gravidez o en periodo de lactancia. Hacer los descuentos y deducciones de salario a los trabajadores que no estén expresamente estipulados en la ley. Aquí no se trata, se recuerda que hay unos que no se permite que le estén haciendo descuentos porque le pagaron a usted, bueno, que le están dando a usted cualquier tipo de anticipo o préstamos. Eso no se permite porque las entidades precisamente no se dedican a eso. Salud y seguridad ocupacional, medidas obligatorias para el trabajador, abstenerse de fumar dentro de las instalaciones de la empresa, hacer uso correcto de los servicios sanitarios, locker, duchas, comedor, usar sanitarios correctamente, velando que se mantengan limpios y en buenas condiciones. Vean, no discriminar y discriminar por el SIDA, o sea, no se puede discriminar, tanto patronos como trabajadores no lo pueden hacer. Mirate, para los trabajadores, miren las provisiones, hacer juegos, bromas o cualquier actividad que pongan en peligro su vida, salud e integridad corporal de sus compañeros de trabajo. Discriminar a las personas con SIDA no se puede de ninguna manera. Discriminar y discriminar a personas con capacidades especiales no se puede discriminar. Estamos violentando una disposición de carácter laboral. Medidas obligatorias para el empleador. Dentro de todas las que tiene que hacer, mantener al alcance de los trabajadores agua purificada, o sea, agua potable. Imagínate, es una obligación del patrón no tener, precisamente, si hay reglamento interior de trabajo, y vas a leer que debe tener agua potable. O sea, no debemos de andarlo robando. Si lo dice, lo tiene que hacer. La empresa es industrial o agrícola y cuenta con más de 75 trabajadores, deberá contar con un equipo de clínica indispensable para prestar los primeros auxilios. Si las empresas de excesiva peligrosidad que cuenten con más de 75 trabajadores deberán contar con los servicios de facultativos de médicos a criterio del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. En el centro de trabajo de más de 100 trabajadores debe existir un médico durante las horas de trabajo. Vean qué importante. Ahí está colocar en lugares visibles las señales de peligro, dar cumplimiento a la política nacional del SIDA en el lugar de trabajo. O sea, también si usted asesora una empresa y le va a hacer un reglamento interior de trabajo, tiene que ver esta política nacional. Las provisiones del empleador, constituir como requisito para obtener un puesto laboral el resultado de la prueba de SIDA. O sea, no pueden condicionarte. Mire, si usted da negativo, pues está con trabajo. Si da positivo, está fuera. No se puede, no se lo permite la ley. Y aparte va a estar en el reglamento interior de trabajo. Considerar la infección del SIDA como causal para la terminación de una relación laboral. Yo positivo lo despedir, no se puede. Discriminar tampoco se puede. Esto todo se lo voy a enviar para que usted, pues, amablemente lo pueda leer ahí, ¿eh? Está en el Comité de Salud y Seguridad Ocupacional, que eso lo dice la ley. Se transfieren muchas de las funciones y atribuciones que están en la ley y algunas que van a ser específicas. Las medidas disciplinarias. Pero se nos fue el tiempo, jóvenes. Nos vamos a quedar con las medidas disciplinarias porque estas sí me interesa que las analicemos detenidamente. Así es de que lo vamos a dejar por el tiempo hasta ahí. Gabriel, ¿querías hablar? Empecé en un minuto. Sí, Lick, buenas tardes. Era con respecto a eso el procedimiento para poder despedir a alguien que es 029, Lick. En los juzgados también le dan prioridad al trabajador.
y no pero- importa que haya conflicto de intereses, digamos, porque pues ellos tienen que estar a favor del Estado, ¿va? Pero la mayoría siempre favorece al trabajador, aunque Sí, llegue como llegue. no, ¿Verdad? fíjate que, no creas, ya han creado algunas normas, Ujú. Lo que pasa que también vos, ¿qué vamos a hacer nosotros con el derecho de defensa, va? ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque yo tengo una situación, por ejemplo, te digo, y te voy a hablar un caso concreto de la facultad. Ujú. Oíme, un proceso que lleva años, ¿oíste? Yo lo conocí personalmente en un inicio. Pero ya posteriormente, nuevas fueron unas audiencias. Y ahora está en esa posibilidad de que es una mujer trabajadora que se despidió hace muchos años, muchos años. Ahora casi estoy seguro que la última resolución que va a ingresar va a ser precisamente que se reinstale. ¿Por qué? Porque el mandatario, por decirte, lo nuevo con una audiencia. Entonces, yo lo que te quiero decir es de que también ustedes está el derecho, cómo vamos nosotros a hacer valer el derecho laboral, ¿va? Hay muchas normas que las consideramos oportunas, pero si nosotros también actuamos con negligencia, no se va a poder. Así no se va a poder. Cierto, Leo. Bueno, estamos ahí.